sea, si nosotros vamos a un caso civil, para poner un ejemplo, lo que nosotros hemos visto, la verdad de lo que nosotros hemos visto puede ser la palabra que juzgue a una persona para ser condenada o que pueda ser libre. So, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser buenos testigos. Una de las cosas que a mí me conmueve en la iglesia de hoy, que el cuerpo de Cristo en su totalidad, o sea, nosotros los creyentes, no estamos asistiendo constantemente. En otras palabras, no todos los miembros de una congregación asisten a los servicios los domingos. A veces pues nosotros conocemos muchas personas que se congregan con nosotros, pero no son pocos los domingos que podremos decir la iglesia está en su totalidad llena. Algunos tienen razones por las cuales familiares. Es una realidad que raramente se logra reunir ciertos miembros. Esto es algo triste de ver, ya que asistir a los servicios de la iglesia cubre dos aspectos en nuestra vida que son de suma importancia. Número uno, asistir consistentemente a los servicios de la iglesia cubre la parte de alabar a Dios. ¿Cuál es el único sacrificio que Dios pide de nosotros? Y es algo que raramente hacemos. Escúcheme bien, que raramente hacemos fuera de la iglesia. Y no le digo que esto sea directamente a su persona, pero hay personas en congregaciones que raramente alaban a Dios fuera de la iglesia. Número dos, asistir consistentemente a los servicios de la iglesia cubre el testificar, cuál es una área muy importante en la vida de todo creyente, y es lo que Jesús demanda de su pueblo. O sea, si nosotros no somos testigos de Jesús, ¿cómo otras personas pueden oír la verdad del Evangelio? Amén. O sea, hay un mundo allá afuera que necesita oír la palabra, necesita oír el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros como testigos tenemos que llevarla afuera. Como hemos podido ver, estos dos aspectos son extremadamente importantes en la vida de todo creyente. Ambos aspectos son imprescindibles en la vida de todo creyente fiel. Pero uno de estos dos aspectos encontraremos que nos fortalecerá para que podamos lograr ambos sin interrupción. En Hechos 1, 6 al 8, lee de la siguiente forma. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Repita conmigo, y hasta lo último de la tierra. Amén. Los versículos que estamos usando esta noche son parte de la descripción de la ascensión de Jesús al cielo. Estamos hablando acerca de un evento que fue presenciado y no algo que fue inventado. Dile a la persona que está a tu lado, hubo testigos. Amén, hubo testigos. Esto es algo que queda bien resumido en las palabras del apóstol según las encontramos en Hechos 1 al 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de hacer dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Estamos hablando de un momento monumental en la Biblia, porque solamente sucedió una vez. Jesucristo subió solamente una vez al cielo. Pues solamente es una cosa que sucedió solamente una vez. Estamos hablando de un momento donde el Señor no dejó duda referente de su poder, de su majestad en la mente de sus seguidores. Amén. Pero no obstante este momento tan espectacular, no obstante que hubo testigos, como nosotros lo somos, de lo que sucedió, muchos en el mundo continúan dudando y no tienen ni la menor idea de lo que sucedió. En ese entonces,
y de lo que está por suceder en el futuro. Amén. Esto es algo que queda bien claro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en estos postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? Lo primero que encontramos aquí es que se nos dice, entonces los que habían reunido preguntaron diciendo al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En su realidad, la pregunta que ellos hicieron es que en ese momento es una que ocupa la mente de muchas personas hoy. Y digo esto porque una gran realidad es que existe un gran número de creyentes que están interesados en saber o determinar cuándo será el regreso de nuestro Señor, que pasan todo su tiempo escuchando, siguiendo predicadores que prometen o declaran saber que tan cerca estamos del evento monumental de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro está que todo el que clame y prometa conocer la fecha de este evento, realmente es un mentiroso. Es fuerte, pero es un mentiroso. Y no es porque yo lo diga, sino porque el Señor mismo lo dice, sin rodeo alguno, en Mateo 24, del 36 al 37. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora podemos hacernos dos preguntas. Número uno, ¿por qué hicieron ellos esta pregunta? ¿Y por qué existen tantos creyentes tan enfocados en este tema? Yo diría que la razón principal que ellos se preguntan esto es porque tantos de ellos están enfocados en las cosas terrenales y no en lo celestial. Y fue por esa misma razón que Jesús contestó diciendo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. ¿Qué hizo Jesús con esta respuesta? Lo que hizo Jesús con esta respuesta fue ayudarles a que reenfocaran su visión. Con su respuesta, Jesús le guió nuevamente a que genuinamente es importante. ¿Qué es lo genuinamente importante? Para el creyente lo importante es lo celestial y no lo terrenal. Esto es algo que queda claro en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dile a la persona que tienes al lado, fija tu vista en Dios. Fija tu vista en Dios. Fija tu vista en Dios. Esto es un punto de la historia donde los discípulos no pudieron inicialmente apreciar lo que estaban presenciando. Ellos vieron que subió Jesucristo al cielo, pero ellos realmente no podían apreciar lo que estaban viendo. Debido a las necesidades materiales y físicas por las que el pueblo de ese entonces atravesaba. Digo esto porque debido a la desobediencia e infidelidad, Dios había permitido que el pueblo judío fuese conquistado en más de una ocasión. Los acontecimientos históricos grabados independientemente de la Biblia nos enseñan que el pueblo judío fue conquistado o subyugado por Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma durante un periodo de 7 siglos. Largo tiempo. Así podemos decir que confiadamente que el pueblo le tocó pasar por grandes sufrimientos y como todos sabemos en este punto de la historia, ellos se encontraban subyugados por el imperio romano cuando el Señor subió al cielo. El imperio romano permitió que ellos continuaran con sus prácticas religiosas, el pueblo judío siguiera con sus prácticas religiosas, a pesar que le habían pedido su independencia y la soberanía que Dios le había entregado. Es por esa misma razón que ellos no pudieron inicialmente apreciar lo que estaban presenciando,
el sufrimiento y el dolor que ellos experimentaron a través de los años los cegaba para que solo pudieran concentrarse de inmediato, es decir, en sus necesidades físicas y materiales. Lo que ellos anhelaban era tener libertad y soberanía, el pueblo judío. En realidad esto es algo que continúa sucediendo en la vida de un buen número de creyentes. Es triste decirlo, pero es así. Digo esto porque con frecuencia encontramos que existe un incontable número de creyentes que no han podido completamente apreciar el significado tan enorme que representa la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y la razón más común por la que esto sucede es porque, al igual que los discípulos en esos entonces, muchos suelen desviar su atención de lo genuinamente importante para enfocar su atención en lo terrenal. Ahora debemos hacernos la pregunta, ¿es esto algo que sucede por coincidencia? No sucede por coincidencia. Ahora mismo, a través de los tiempos, las personas pues enfocan su vista en diferentes cosas. En estos tiempos de ahora, muchas personas dedican mucho tiempo a este aparatito que está aquí. Es algo que realmente, pues, desafortunadamente, siempre lo tenemos en la mano y no nos podemos concentrar en las cosas que realmente debemos. Pero a lo mejor estamos caminando por la calle, estamos así, y no podemos ver una persona que está en necesidad de una esquina. O sea, es algo que nos desenfoca a tener la atención en cosas que realmente son importantes. Aleluya. Eso me cae a mí también. Somos muchos. La respuesta de nuestra pregunta debe ser un rotundo no. La realidad es que desviar nuestra atención de Dios y su palabra es un plan detallado y orquestado ¿por quién? Por el enemigo. Y es uno que fue iniciado del comienzo del hombre. O sea que empezamos desde Adán y Eva. Ya mismo les voy a decir, porque esto es algo que queda bien resumido cuando la serpiente tienta a Eva en el Edén para que comiera del fruto prohibido, diciéndole, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 y 5. ¿Por qué pudo el diablo convencer a Eva que comiera del fruto del árbol prohibido? El Señor fue claro con ellos dos. Fue bien claro, de todos lo que hay aquí, ustedes pueden comer, pero de este no. Pero el diablo pudo convencer a Eva que comiera del fruto prohibido porque él pudo desviar su atención de la palabra de Dios y lo hizo apelando a sus emociones y a sus deseos físicos. Muchas veces nosotros peleamos con nuestras emociones, muchas veces, y otras cosas que también peleamos a diario son con nuestros deseos físicos, nos traen muchos problemas. Les informo en el día de hoy que este mismo diablo es quien está tratando por todos los medios habidos y por haber de destruir la obra de Dios que ha iniciado en cada uno de nosotros. Este mismo diablo está tratando de destruir la obra de Dios hoy en día. Empezó desde Eva y Adán y hasta el día de hoy. Él está empeñado a destruir la obra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que lo que les digo es una realidad. Digo esto porque cuando prestamos atención a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, no es difícil encontrar que existen muchos que han quitado su atención de Dios y su palabra para enfocarse en las cosas de este mundo. Pero ahora la pregunta que queda sería, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que esto suceda en nuestra vida? Podemos hacer muchas cosas. Yo escribí lo siguiente. Lo que tenemos que hacer para evitar que esto suceda en nuestra vida y a la misma vez que podamos desarrollar una mejor relación con Dios y cumplir con los dos aspectos tan importantes de la vida cristiana como los que mencioné al principio, es reconocer el grandioso significado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y tomar acción.
Es por eso mismo que aquí encontramos que el Señor nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Orange Park también. La palabra de Dios aquí nos dice claramente que hemos recibido el poder. ¿El poder de qué? El poder del Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros hemos recibido un poder sobrenatural. Usted tiene un poder sobrenatural. Lo que tenemos es que desarrollarlo. No somos superhéroes, no somos superhéroes, pero el Señor nos dio el Espíritu Santo para poder hacer cosas sobrenaturales. Hemos recibido una fortaleza inagotable, ya que no existe nada que puede vencer a nuestro Dios. Esto es algo que queda muy claro en las palabras de David en el Salmo 27:1. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de aterrorizarme? Yo no sé, pero las personas que son bien allegadas a mí me preguntan a mí de qué yo tengo miedo. Yo ni de la muerte, porque yo soy salvo. No, pero tú no tienes... No, si salgo por ahí, yo estoy tranquilo. Por eso yo no les digo que soy la persona más espiritual del mundo, pero tengo una convicción y tengo claro que soy salvo y voy a seguir trabajando para poder ser la voluntad del Señor y lo que Él tiene para mí. Amén. Para poder conectarnos y realizar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que primeramente escuchar cuando Él nos habla. Eso es bien importante porque Él nos está hablando todos los días, a través de personas, a través de nuestros pastores, a través de nuestros compañeros en la iglesia, pero muchas veces hacemos caso omiso y es para otro el mensaje, pero para mí no es. O sea, es muy fácil ponerle una barrera y decir esto no es para mí, como muchas veces el pastor, bueno, en ocasiones el pastor dice, la viejita. Es para todo el mundo menos para ella. Muchas veces usamos ese personaje en realidad en nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Él nos habla y segundo, tenemos que permitir ser guiados. Repita conmigo, ser guiados. O sea, si Él nos habla y podemos ser guiados, estamos haciendo su voluntad, no la nuestra. Y eso es lo que realmente debemos hacer. Así que lo primero que tenemos que hacer para evitar que nuestra atención sea desviada de Dios es conectarnos al poder del Espíritu Santo que ahora mora ¿en dónde? En nosotros. Hay dos personas, un filósofo orador irlandés llamado Edmund Burke. Era un hombre cristiano de madre católica y un padre protestante. Y él dijo una cita, que es una cita en estos momentos, hoy, dice, todo lo que necesita el mar para triunfar es que los hombres buenos hagan nada. Qué interesante eso, ¿no? Esta otra cita de Albert Einstein creía que Dios solo existía filosóficamente y que Dios era un abstracto impersonal, pero dijo en una ocasión, el mundo es un lugar peligroso, no por aquellos que hacen el mal, sino por los que lo ven y no hacen nada. Que muchas cosas nosotros vemos allá afuera y nos quedamos con los brazos cruzados. Que muchas, ¿cómo diría yo? Injusticias que pasan enfrente de nuestros ojos y por temor a que nos pase algo, nos damos de la vista larga y seguimos. Eso todo está escrito. Así que tenemos que dar cuenta de esas cosas. Aunque estas dos citas no son palabras bíblicas, yo creo que son palabras que nos ayudan a reflexionar para que tomemos acción. Digo esto porque solo fijamos en lo que acontece a nuestro alrededor. No es difícil observar cómo el diario
Cómo a diario el mal continúa avanzando en nuestra sociedad a pasos gigantescos, mientras que la asistencia a la iglesia y el amor por las cosas de Dios continúa disminuyendo en el corazón del hombre. Y es por eso que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y tenemos que dejar de dar excusas sin sentido. Dile a la persona que tienes a tu lado, es hora de hacer lo que Dios desea de nosotros. ¿Qué podemos y tenemos nosotros que hacer por Dios? El Señor aquí nos dice, y me seréis testigos. Uf, más claro que esto ni el agua. Tenemos que testificar ¿de quién? De Cristo, de nuestro Dios. Amén. Tenemos que ser testigos de Jesús. ¿Qué les quiero decir con esto? Pensemos en esto brevemente, un breve instante y preguntémonos, ¿cuál es la función de un testigo? ¿Alguno sabe cuál es la función de un testigo? Cuando se habla de un testigo, se habla de alguien que testifica de lo que ha visto o ha escuchado. Nosotros hemos visto aquí pasar muchas cosas y hemos escuchado la palabra. No hemos escuchado palabrería, hemos escuchado la palabra. Amén. Ya sea en un caso civil o criminal, los testigos son imprescindibles. Es a través de su testimonio es que el jurado o el juez puede llegar a un veredicto final. De igual manera, los testigos son impredecibles en la congregación. Necesitamos testificar de lo que sabemos. Necesitamos testificar de lo que hemos escuchado. Necesitamos testificar de lo que hemos visto. Necesitamos testificar de lo que hemos hecho. Y más importante aún, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Pero qué? Pero ¿quiere todo esto decir que tenemos que pasarnos predicando o evangelizando? Si ese es tu llamado, entonces gloria a Dios. Si ese es tu llamado, entonces ¿por qué permites que nada te detenga? No permitas que nada te detenga a evangelizar o a predicar. Pero la realidad es que no todos hemos recibido este llamado. ¿Cómo entonces podemos nosotros testificar de Jesús? Los hacemos a través de nuestro testimonio. Perdóneme porque estoy bien nervioso. Y estoy leyendo, tengo para aquí leer muchísimo. Y realmente pues, si no lo escribo, se me olvida, porque yo me paro acá arriba y le estaba comentando a una de las hermanas, oré por mí porque las rodillas mías están aplaudiendo en estos momentos. Estaba aplaudiendo con las rodillas, pero es algo raro, pero eso es lo que está pasando. No es fácil, no es fácil. Lo hacemos a través de nuestro testimonio. Una gran realidad es que cuando a un juicio, ya sean casos criminales o civiles, si el testigo no tiene un buen testimonio, el abogado defensor puede usar y explotar el mal testimonio de esa persona para causar sombras de dudas en la mente del juez o el jurado. O sea, como testigos, ¿somos o no somos buenos testigos de la verdad de Jesucristo? Es una pregunta que nos debemos de hacer cada día, porque cada vez que salimos por ahí, nosotros somos cristianos, vamos a la iglesia del pastor Luis Cintrón, Guerreros del Reino, y estamos, fuego es lo que hay allá arriba, pero nosotros estamos dando un testimonio que realmente esa persona dice, y eso es lo que hacen los cristianos, y eso es lo que para eso ustedes van a la iglesia, así es que se comportan. O sea, nuestro comportamiento y nuestro testimonio le va a hablar más que las palabras que nosotros podamos decir. Amén. Lo que estoy diciendo con esto, nuestras acciones y conducta hablan mucho más alto que nuestras palabras. Mantener un buen testimonio es de suma importancia. Y es por eso que mantener un buen testimonio es uno de los requisitos para ejercer el pastorado. Primera de Timoteo 3:7 lee, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en
el lazo del diablo. ¿Dónde tenemos que testificar? La palabra aquí nos dice, me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿y en dónde? Orange Park. Solamente una persona pudo contestar esa pregunta. Esa es una buena testigo. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos que ser testigos de Cristo en todo momento. Repita conmigo, en todo momento. Dios nos ha confiado la responsabilidad de ser testigos de Cristo. Dios nos ha dado la habilidad para testificar y Dios nos ha dado el poder para testificar. En otras palabras, Dios nos ha entregado todo lo que necesitamos para cumplir su propósito, pero algo que Él nunca hará es forzarnos. Dios no te forzará a que mantengas tu testimonio, pero el Espíritu Santo que ahora mora en ti, sí te dará convicción para que reflexiones y reacciones. Dios no te forzará a que mantengas tu testimonio, pero el Espíritu Santo que ahora mora en ti, sí te dará la fortaleza para que puedas resistir la tentación. Dios no te forzará a que mantengas tu testimonio, pero el Espíritu Santo que ahora mora en ti sí te guiará a los caminos por donde tienes que andar. Como les dije al inicio, asistir a los servicios de la iglesia cubre dos aspectos de nuestra vida cristiana que son de suma importancia. El número uno cubre alabar a Dios, que es el único sacrificio que Dios nos pide de nosotros, y desdichadamente es algo que raramente hacemos fuera de la iglesia, a menos que seamos buenos testigos. Cubre testificar, que es la área más importante en la vida de todo creyente, y es lo que Jesús demanda de su pueblo. Ambos aspectos son imprescindibles en la vida de todo creyente fiel, pero como les dije, es uno de estos aspectos encontramos lo que nos fortalecerá para que podamos lograr ambos sin interrupción. ¿De cuál aspecto le hablo? El aspecto que les hablo es que nos mantendrá siempre cerca de Dios el testificar. Porque cuando testificamos estamos hablando las cosas que Él ha hecho en nosotros. Estamos declarando sus maravillas, su palabra. Testificando nosotros vamos a poder alcanzar otras personas que escuchen la voz y la palabra de Jesucristo, y ellos pueden llegar a los pies del Señor a través de su testimonio. En otras palabras, mantener un buen testimonio es mantener un testimonio. Digo esto porque nada te vale hablar de la obra redentora de Jesús mientras que te emborrachas o a lo mejor hasta te endrogas. De nada te vale hablar de la obra redentora de Jesús mientras conduces una vida de fornicación y adulterio. De nada te vale hablar de la obra redentora de Jesús mientras de que tu boca salen maldiciones y malas palabras. Sin embargo, cuando guardas un buen testimonio, entonces los que te rodean prestarán atención a tus palabras. Y el Espíritu Santo que ahora en ti, que mora en ti, les dará convicción de lo que usted dice es la verdad. Cuando guardas un buen testimonio, entonces el Espíritu Santo que ahora mora en ti te dará convicción de los errores que cometes para que puedas arrepentirte. El Señor aquí nos dice, y me seréis testigos. Ahora mi pregunta para todos ustedes esta noche es, ¿serás un buen testigo de Dios? Amén. Yo esta noche quiero, si me permiten, hacer un llamado a una persona que si ha sentido que el Señor ha hablado a su vida, que usted no está dando un buen testimonio de una vida cristiana. Yo quiero que ¿verdad? Si usted siente que usted necesita acercarse más y necesita adquirir que el Señor le llene más de su Espíritu Santo para poder resistir la tentación y para poder caminar
en una línea recta, donde las personas que están a su alrededor puedan ver que lo que el Señor ha hecho con ustedes y lo que el Señor seguirá haciendo, porque Él va a seguir trabajando en nosotros hasta el día que partamos con Él. Yo te invito, si eres tan amable, que levantes la mano o pases acá enfrente. O sea, no hay vergüenza. Cuando nosotros venimos delante del Señor le estamos pidiendo ayuda, y pedir ayuda a Dios es una bendición. No es algo de por qué avergonzarse. Si nos avergonzamos aquí, nos vamos a avergonzar allá afuera también. Nos vamos a avergonzar allá afuera también, porque si no lo podemos hacer entre la familia, el cuerpo de Cristo, no lo vamos a hacer allá afuera. Si tú has sentido que el Señor te ha hablado, te ha dicho que tienes que acercarte más a Él, te invito a que pases enfrente. Si no, pues voy a orar y a despedirme